El caso Los Galácticos, que también vamos a responder por qué se llama así. Y es que está preso en este momento, mientras grabamos este programa, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Sin embargo, es una prisión preventiva por 15 días. No sabemos si se va a extender o no. ¿Y por qué está preso? Bueno, por una investigación de la Fiscalía de Perú que lo investiga en 14 hechos distintos. Pero antes de comenzar con este tema, ¿quién es Agustín Lozano? Es un chico que viene de una familia muy humilde. Digo chico porque estoy recordando su pasado, no porque actualmente lo sea. Viene de una familia bastante humilde que de alguna manera llegó a la empresa de aguas de su región. De allí llegó al fútbol, a la liga departamental de su región, y de allí se convirtió en alcalde de su región. Fue alcalde durante 8 años y en el año 2018, con la salida del antiguo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por también una investigación criminal, en ese caso era por el asesinato de varias personas, que recientemente quedó demostrado que Edwin Oviedo no tiene nada que ver con ese asesinato y fue absuelto hace 2 meses, en agosto de 2024, pues bueno, con la salida de Edwin Oviedo es que llega Agustín Lozano a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Casualmente, incluso entiendo que el anterior presidente de Edwin Oviedo, Burga, era padrino de uno de los hijos de Agustín Lozano, así que me parece que es una persona que ha estado bastante conectada porque tiene prácticamente relación con los últimos 2 presidentes de la Federación Peruana de Fútbol, que ambos han salido con escándalos criminales. En el caso de Edwin Oviedo fue limpiado este escándalo criminal. Y él justamente trabajó, por cierto, con Edwin Oviedo. Y bueno, él y 8 personas más o 7 personas más fueron capturadas. ¿Y por qué le dicen el caso Los Galácticos? Que eso fue una de las cosas que más me impactó. ¿Por qué le dicen el caso Los Galácticos? Bueno, porque están los dirigentes más grosos o más importantes, varios de los más importantes del fútbol peruano. Entre ellos tenemos a Karen Madriotti, que es presidenta del Club Academia Cantolao y que también es parte de la Federación Peruana de Fútbol, Sabrina Martín, secretaria de la Federación Peruana de Fútbol, Jean-Marcel Rovilán, ex secretario de la Federación Peruana de Fútbol, Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga Tumbes, Joel Raffo, presidente del Sporting Cristal, uno de los clubes más importantes de Perú, Norma Alba, operadora de venta de entradas, Freddy Salazar Rodinel, contador de la Federación Peruana de Fútbol. Todos ellos fueron apresados por este caso Los Galácticos, de los dirigentes más grosos del fútbol peruano. Sí, es lo que he estado enterándome, ¿no? En este sentido, ¿de qué se les acusa? Bueno, hay que decir que estas detenciones se producen en el marco de una investigación. Es decir, todavía no hay un proceso judicial en curso, un proceso ya de decidir si ellos son culpables o no, sino que la Fiscalía solicitó que fueran apresados por 2 razones. Se lo solicitó un juez como una medida prejudicial, es decir, antes de un juicio. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran escapar del país y al mismo tiempo tampoco pudieran intervenir con la investigación que iba a hacer la Fiscalía, y fueron apresados y además dictaron un montón de medidas, allanamiento, captura de ciertos bienes para ser analizados, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el celular de Agustín Lozano el pasado lunes fue llevado a los expertos técnicos y le descargaron toda la data para revisarla. Ese es un ejemplo de estas medidas prejudiciales. Al final de la investigación se va a decidir si se le acusa o no, y en este sentido ver qué puede pasar con él. Ahora te pregunto yo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo podría ver la FIFA en caso de que esta investigación siga en curso? Porque estamos hablando de que siempre están los estados que no pueden intervenir, que intervenir directamente en las federaciones o con sus personas. Entonces, ¿para dónde podría tomar esto? O sea, ¿podría tener un tipo de repercusión internacional sobre lo que está pasando ahora? Esta pregunta siempre me la hacen y es tan difícil de explicar. Necesita
más de un programa entero para explicarlo, pero digamos que hay situaciones y situaciones, ¿ok? Te explico por qué hay situaciones y situaciones. Hay situaciones donde el derecho suizo te puede permitir hacer este tipo de cuestiones. Y luego está el orden público. Y cuando se trata de casos penales, estamos involucrando el orden público. FIFA no se puede meter, como no se metió en el FIFA Gate, por un tema de casos penales, como no se ha metido en temas de impuestos, en casos que han pasado en Bolivia, con serias deudas que ha tenido la Federación Boliviana de Fútbol con el fisco boliviano. Y la FIFA ha terminado ayudando a pagar los impuestos de la Federación Boliviana. Hay ciertos temas de orden público donde la FIFA no está por encima de esto. Los casos penales, FIFA no está por encima de ellos. FIFA no le puede decir a un país a quién puede meter preso y a quién no. Eso está fuera de sus competencias. Más allá de que sea una detención arbitraria o no, una detención de derechos humanos o no. Entonces, yo dudo mucho que FIFA pueda hacer algo en el tema de Agustín Lozano, y fíjate tú que no lo está haciendo. Muy diferente a lo que está pasando con Argentina y la Sociedad Anónima Deportiva, donde FIFA sí se ha pronunciado directamente en un tema que afecta directamente internamente la forma de regirse y de regularse su federación. Pero bueno, volvamos rápidamente a los 14 hechos que están haciendo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, sea investigado por la Fiscalía Peruana. Son 14, es imposible explicarlos todos al detalle, es una decisión de 600 páginas. Vamos a hacer el favor de que esta corte del video lo vamos a dejar en nuestro WhatsApp entre tantos medios, pero en el único sitio que ustedes van a conseguir la decisión entera del juzgado otorgando las medidas a la Fiscalía va a ser en nuestro WhatsApp, así que los invito a entrar a nuestro canal de WhatsApp, va a estar aquí abajo, ¿ok? Los 14 hechos son los siguientes. Primero, conflicto de intereses en los derechos televisivos. Voy a resumirlo, no voy a hablar de forma detallada porque no da tiempo, pero básicamente lo que ocurrió es que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol nombró a un señor que tiene apellido Raffo, Joel Raffo, en la comisión que se encargaba de negociar los derechos televisivos, y además se contrató con una empresa intermediaria que se llama 1190 Sports para que negociara directamente y asesorara a la federación en la intermediación de la venta de derechos deportivos, que tiene a otro familiar de Joel Raffo que se llama Diego Fernández Delgado Raffo, muchos Raffo incluidos, ¿no? Y después se le compran los derechos televisivos, los compra TMF Fiduper y Sport La Liga 1 SSA, y el representante de estas televisoras se llama Julio Carlos Llanela Raffo. Entonces, Raffo en la federación, Raffo en el intermediario y otro Raffo en el lado de la compañía. Entonces, por esa razón, pareciera que estos tres Raffos son familia, y por esa razón la Fiscalía piensa que hay un conflicto de intereses en esta cuestión. Ese es el primero. Hubo también modificaciones a los reglamentos deportivos porque hubo varios clubes que se opusieron a esta venta de derechos televisivos, y entonces modificaron los los reglamentos deportivos supuestamente para sancionar a aquel club que haga difícil que las compañías televisivas ya contratadas por la federación sean las que transmitan. Esto pasó en uno de los partidos, y ese retraso llevó a que se penalizara al club que impidió la transmisión de esto. Luego se hizo varios aportes económicos sin objeto alguno, supuestamente, como hecho 3, y supuestamente se dice que es para votos y respaldo al presidente Agustín Lozano. También supuestamente se dice que el presidente Agustín Lozano gestionó logística y viaje para un montón de personas para los partidos de la selección de Perú, partidos de clasificatorios a Qatar 2022 como tal, donde dio alojamiento y alimentación. También supuestamente impidió que se realizara una auditoría forense cuando el antiguo presidente Edwin Lozano salió de la federación. También se le acusa de haber contratado abogados, y los contrató por la federación supuestamente para defender intereses personales de la junta directiva de la federación. También se le atribuye el uso indebido de instalaciones deportivas porque dejó que en hoteles deportivos durmiera personal de la federación que no eran los que estaban destinados a dormir allí.
Ese lo encuentro un poco extraño, pero bueno, entiendo que la fiscalía trata de meter todo para ver con qué agarra. También se hizo adelantos monetarios de derechos televisivos solo a 4 clubes del fútbol peruano, supuestamente. También, además de eso, él compró deudas que tenían clubes de fútbol peruano con el sindicato de futbolistas peruanos. Es decir, ok, los clubes deben esto a los jugadores, bueno, yo compro esas deudas. Es decir, que la federación pagó las deudas salariales de los jugadores y la federación quedaba en deuda con los clubes, era su nuevo deudor y los clubes después no reportaban supuestamente los pagos. Se dio apoyo económico a personas como Hugo Vizcardo y Herrera, supuestamente después para cuestiones médicas y supuestamente después no se le pidió que devolviera el dinero. Le condonó deudas a un club como Ayacucho y supuestamente no se entiende por qué. Todo supuestamente porque esto es una investigación abierta. Hubo la transferencia de un vehículo a la Liga Departamental de Amazonas, no se entiende por qué y tampoco pidieron el vehículo de vuelta o el dinero de vuelta. Se dio apoyo económico supuestamente que por COVID-19 a ligas departamentales y no se explica verdaderamente la razón de por qué. Yo lo entendería un poco más, pero bueno. Y finalmente uno que me llamó muchísimo la atención es este último, el hecho número 14, y ya con esto termina esta larga lista y corto un poco el monólogo. Esta última fue que hay un club, Carlos Stein, que fue por una disputa directamente con Alianza Lima. Alianza Lima fue en el año 2020 relegado a segunda división. Alianza Lima demandó en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, demostró que los puntos que tenía Carlos Stein no eran correctos y el Tribunal de Arbitraje Deportivo ordenó que 2 puntos de Carlos Stein se le devolvieran a Alianza Lima y con eso Alianza Lima regresó a primera división en el año 2021. Ese no es el problema, en lo absoluto. El problema es que después de esta derrota en el TAS, la federación le entregó supuestamente $250,000 al equipo Carlos Stein por esta derrota que tuvo en el TAS, sin explicar mucho por qué, en una indemnización que Carlos Stein le tenía que pagar a Alianza Lima. La federación lo ayudó con este dinero y supuestamente no le ha pedido el dinero de vuelta. Estas son las 14 cosas que le están imputando a estos 8 detenidos en Perú, los Galácticos. Wow, una lista bastante extensa de delitos y obviamente recordemos que esto se encuentra en una investigación. Obviamente la Fiscalía, el Ministerio Público de Perú va a apostar por la mayor cantidad de cargos que se le puedan imputar a estas personas porque bueno, así es la manera de actuar, ¿no? Pero recordemos que esto es en el ámbito público. Ministerio Público del Perú investigando a la Federación Peruana de Fútbol y a sus integrantes. Pero ahora, Antonio, probablemente una de las preguntas que también tengan las personas que nos vean es qué puede hacer FIFA en este caso. Porque si bien no he visto ningún comunicado de FIFA sobre esta situación, oye, también tenemos que tener en cuenta que pudieran actuar en contra de estos integrantes de la Federación Peruana de Fútbol porque probablemente, si se hace una investigación, incluso puedan salir salpicados en el ámbito privado. ¿Con qué me refiero? Que dependiendo de los cargos, ¿no?, que se están averiguando, oye, pudiera hacerse también una investigación en el ámbito privado desde la Comisión de Ética de FIFA para ver si efectivamente hay también otras faltas privadas que pudieran haber cometido estas personas. Y me viene a la mente malversación de fondos, conflicto de intereses, abuso, falta del deber de lealtad, ¿no?, con respecto a sus funciones. Y pudiera entonces verse también implicados en una investigación por parte de la FIFA, por parte de la Comisión de Ética, y hasta suspenderlos también definitivamente de sus cargos, porque si bien ahora están evidentemente detenidos de forma preventiva, oye, eso no evita de que del ámbito privado también se les haga una investigación a estas personas. Totalmente, estoy 100% de acuerdo contigo. FIFA debería iniciar una investigación, pero yo creo que FIFA va a esperar a qué termina de suceder con la investigación de la Fiscalía. En ese sentido, básicamente, lo que tenemos que esperar es cuál es la conclusión de la Fiscalía, si la Fiscalía acusa o no. Le dieron prácticamente 15 días recluido, más una serie de medidas cautelares para allanar bienes, confiscar documentos, confiscar objetos, etcétera, etcétera. Hay por ahí 2 o 3 medidas que no la dieron, pero bueno, imagínate tú, la Fiscalía ya tiene 600, un informe, o la decisión, tiene un informe de 600 páginas
lo que significa que hay muchísimas pruebas. Eso no te dice nada al final, porque pueden ser 600 pruebas malas, pero hay que esperar. Y yo creo que FIFA, cuando termine esta investigación, debería acercarse a la Fiscalía peruana y pedirle esos documentos a la Fiscalía peruana como tal. Capaz las personas que nos están escuchando, nos están observando, piensan en las eliminatorias, teniendo en cuenta lo que ya mencionaron, que es un asunto penal. Una vez que ya quede resuelto o se tome alguna decisión al respecto, Conmebol podría agarrarse de allí para sancionar de alguna manera a la selección peruana de fútbol, teniendo en cuenta que se están jugando las eliminatorias, una reducción de puntos o algo por el estilo. ¿Ha habido algún antecedente con otra confederación en la que haya pasado una situación similar? Brandon, qué gran pregunta. Fíjate, no se pueden agarrar de nada allí para quitarle o hacerle daño a la selección peruana de fútbol, Conmebol. Conmebol puede iniciar también una investigación de ética a Agustín Lozano, porque entiendo que forma parte de cargos Conmebol, como todos los presidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, todos tienen cargos en Conmebol, pero no pueden afectar a la selección peruana de fútbol como tal, ni quitarle puntos, ni hacerle nada. Pero ya la selección peruana de fútbol como tal está siendo afectada. Tanto así que ya han salido varios jugadores que piden, Paolo Guerrero, Cuevas, han salido a decir que por favor que se aclare el problema. Por ejemplo, te leo las palabras de Paolo Guerrero. Como futbolista peruano quiero referirme a la situación compleja que está viviendo Agustín Lozano y Joel y demás involucrados. Es imperioso que todo este inconveniente se resuelva lo antes posible y se respete el debido proceso por el bien de todos, principalmente el de las familias involucradas. Salió Carlos Zambrano, otro jugador de la selección peruana. Nosotros no somos abogados, fiscales ni jueces para defender, acusar y juzgar a las personas. Somos deportistas, pero también somos seres humanos y esperamos que la situación del presidente Agustín Lozano y de las personas involucradas se aclare pronto para tranquilidad de sus respectivas familias. Entonces, me ha llamado la atención que en todo este caso, hasta una marcha a favor de Agustín Lozano en la región donde él fue alcalde en Perú, y me llamó muchísimo la atención, pero no es por nada, pero un político también siempre tiene la posibilidad de generar manifestaciones o algo, porque siempre con el partido político es fácil hacerlo. Pero pareciera que este dirigente es querido o no desde la perspectiva externa. Eso es lo que te hace pensar esta situación, que los jugadores, que la gente haya querido decir cosas, parece que es querido esta persona. Sin embargo, cuando uno revisa el historial de Agustín Lozano, pareciera seguirlo los escándalos. En la compañía de aguas que trabajó hubo varios escándalos. Incluso supuestamente hubo materiales que no se pagaron, que se pagaron y nunca llegaron, empleados descontentos, luego en otras empresas que estuvo empleados descontentos. Siempre como que donde fue hay escándalos que lo persiguen, pero también esto es normal hasta cierto punto en los políticos, ¿no? Porque siempre tus rivales van a tratar de atacarte de alguna forma o de otra. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¡Wow! ¡Qué difícil establecerlo aquí! Yo quiero ir directamente a otras preguntas que me falta por responder, y es, ¿qué va a pasar después de los 15 días? Bueno, después de los 15 días, la Fiscalía, antes de que se cumplan esos 15 días, debe acusar o no a Agustín Lozano, y ahí, después de esa acusación, el tribunal debería decidir si este juicio se va a llevar detenido o se va a llevar en libertad para estas personas o no, dependiendo de si creen que hay peligro de fuga o no. Una vez que eso pase, si el tribunal admite básicamente esta acusación y procede el proceso, etcétera, etcétera, luego empieza un proceso donde se van a debatir los argumentos de la fiscalía, la otra parte va a tener la oportunidad de responder, va a venir un periodo probatorio, unas conclusiones, y se va a tomar una decisión a ver si es culpable o no Agustín Lozano como tal. En ese sentido, la siguiente pregunta que me quedé muy interesado en investigar es quién es el siguiente presidente de la Federación Peruana de Fútbol, porque queda acéfala, ¿no? Y en este momento, tanto es así que ya Fossati, que creo que es el director técnico de Perú, ya empezó a decir que el partido que iban a jugar este viernes contra Chile estaba siendo dificilísimo organizar, porque de un momento a otro perdiste a la cabeza. Y es que yo creo que Perú, si venía mal en las eliminatorias,
oye, ahora probablemente va a ir a peor, porque este tipo de acciones siempre repercuten en la parte deportiva como tal de cualquier selección. Lo vivimos en Venezuela y lo vivimos en todos lados. Y en este sentido, me llamó la atención que el artículo 42 de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol te dice que cuando el presidente esté ausente, y la palabra ausencia se entiende como ausencia temporal, entonces será el vicepresidente primero quien ejercerá sus funciones. Pero entonces nos vamos al artículo 36 y no te dice que hay vicepresidente primero. Te dice que hay un presidente y un vicepresidente de fútbol profesional y uno de fútbol aficionado. Si lo leemos en ese orden, tenemos que entender que el de fútbol profesional es el primero. Pero son conceptos jurídicos que no están enarbolados uno con el otro. Y en ese sentido, el vicepresidente primero sería Arturo Ríos, quien se desempeñaría en el cargo mientras Agustín Lozano enfrenta esta situación. Y sin embargo, me quiero referir nuevamente al artículo 36, porque en los estatutos de Perú, de la Federación Peruana de Fútbol, aparecen dos conceptos jurídicos, ¿no? Uno es la ausencia y otro es la vacancia. La ausencia pareciera ser la temporal y la vacancia pareciera ser la absoluta. Y en este sentido hay una norma en el artículo 36 que dice: un cargo se considera vacante por defunción, por renuncia, por enfermedad que lo inhabilite para desempeñarse en sus funciones de modo permanente, o, y aquí es donde viene lo divertido, si un miembro de la junta directiva no asiste a ninguna de sus reuniones durante un periodo de 6 meses. Lo que significa que el tiempo está corriendo para Agustín Lozano. Y si en 6 meses no se presenta a una reunión de la junta directiva, es probable que el cargo quede vacante y dentro de 6 meses, si este proceso continúa, si luego de los 15 días prorrogan esta prisión, si queda detenido durante este tiempo, es probable que para el año que viene, si transcurren 6 meses, tenga que hacerse una elección para un nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol y de los otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol que fueron detenidos como tal. Teniendo en cuenta esto, la pregunta es para ustedes. ¿Les parece a ustedes que Agustín Lozano es una buena persona? ¿Es una mala persona? ¿Hay corrupción en la Federación Peruana? ¿No hay corrupción en la Federación Peruana? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esta investigación de la Fiscalía? ¿La ven propicia? ¿No la ven propicia? ¿Cuál es su opinión? Déjennoslas en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.